Capítulo 19. El mago negro. En el año 1805 se fundó en París la Hermandad de los Masones, Les Trinophistes, la logia de aquellos que investigan las tres ciencias. Por invitación de Ragon, asistí también a la inauguración. Un día, cuando descendía de mi carruaje ante la vivienda de Ragon, vi durante unos instantes a Ernst Müller. Se acercaba a la casa y tenía un aspecto bastante desaseado. Sus ropas estaban desgastadas, sus zapatos cubiertos de polvo, sus mejillas sin afeitar, su rostro pálido y demacrado. Cuando me vio, se detuvo como si hubiera echado raíces, con el espanto en su mirada. Luego se dio la vuelta y se alejó a paso rápido. Pronto regresé a casa desde París para despedirme de mis padres, que deseaban emprender un largo viaje. Marchaban a Oriente y lo hacían arreglando todo para no volver nunca más a Grote. Yo todavía debía quedarme. Acompañé a los dos serenos y sabios ancianos hasta la frontera. En espíritu me habían hecho del todo uno con ellos. Su desaparición física de mi vida, aunque me conmovía dolorosamente, no me trastornaba tanto como antes, porque ya empezaba a vislumbrar ante mí, aunque todavía muy de lejos, las puertas de la certeza. Sabía que no los perdería. Siguieron años tranquilos, llenos de trabajo en Kassel. Amadeus creció y se convirtió en un aplicado y excelente colaborador, que había ido ascendiendo muy bien hacia los niveles superiores de la orden. En el año 1818, Ragon se disponía a dar una serie de conferencias sobre las antiguas y modernas iniciaciones en la logia de Les Trinophistes. Y como algunos asuntos de la orden me llamaban de todas formas a París, estuve encantado de combinar mi estancia allí con el placer de asistir a las charlas de mi magnífico amigo, con la intención, sobre todo, de presentarle en esta ocasión a Víctor Amadeus. A raíz de este viaje tuve noticias por segunda vez de Ernst Müller. Los miembros femeninos de la familia de uno de mis cofrades hablaban con entusiasmo de un hombre maravilloso que había curado por completo los padecimientos de Madame X y Mademoiselle Y, solo imponiéndole las manos y soplando sobre ellas. Me informé del tipo de enfermedad que las damas habían padecido. Madame X, viuda desde hace 20 años, era una mujer muy religiosa y relativamente joven, que sufría unas migrañas tan terribles que durante días se encerraba en una habitación a oscuras, gritando de dolor. Ese creciente mal había amargado del todo y por completo su vida. A su amiga le había confesado que antes de sufrir cada ataque tenía sueños horribles y obscenos, sobre cuyo contenido una dama bien educada y temerosa de Dios no podía hacer ninguna clase de revelación. Por otra parte, Mademoiselle Y era una señorita de edad avanzada, que al morir su prometido juró no casarse, y que a pesar de ser guapa, rica y recibir numerosas proposiciones, mantuvo su juramento. Tenía dificultades respiratorias, problemas al tragar y miedo a las alturas. Acabó por no atreverse a salir de casa, ya que sus vértigos le sobrevenían sobre todo cuando se encontraba en alguna reunión social. En cuanto se daba cuenta de que alguien la miraba fijamente o cuando percibía una profunda voz de hombre, le entraban ahogos y cuando comía en presencia de otras personas no podía tragar la comida porque la garganta se le cerraba. Así que ese hombre maravilloso, después de hacerse mucho de rogar, las había librado, tras un breve tratamiento, de sus sufrimientos. Desde ese momento pasaron a formar parte de su agradecido círculo de amistades, círculo que se ampliaba cada vez más ya que sus éxitos realmente rayaban en lo maravilloso. Mencionaron también su nombre, José María de Chassin. Más tarde, cuando nos encontramos a solas, le pregunté a mi cofrade cuál era su opinión acerca de ese caballero que tenía un nombre tan melodioso. «No sé»,
dijo pensativo. Hay algo que no encaja en ese hombre. Está siempre rodeado de mujeres. No puede ni por casualidad nombrar a un paciente masculino. Es un muchacho fuerte, de buen aspecto, de unos 30 años y se cuida como una cortesana. Listo, muy instruido y al parecer riquísimo, ya que mantiene un maravilloso palacio, carruajes y un gran enjambre de criados. Su vivienda, sin embargo, está decorada de un modo muy particular. Está llena de luces ocultas, de esculturas orientales, de pesados cortinajes, de detrás de los cuales surgen las notas de música procedentes de fuentes desconocidas, amplas tumbonas y jaulas de cristal en las que tiene serpientes. Cada objeto está pensado para la fascinación, el deslumbramiento y el asombro. El origen de su fortuna es dudoso, quizás incluso imposible de conocer. Las mujeres que él trata, la mayoría han dejado ya atrás su primera juventud. Se encuentran solas, sufren trastornos nerviosos y son más de las que se pueda suponer. También el estilo de su terapia es muy dudoso. La sala de tratamiento está cubierta de cortinajes cuyo color se parece al de la sangre coagulada, y las tapicerías de los muebles son de brocado de un color rojo oscuro. El centro de la habitación lo ocupa una blanca camilla situada sobre un estrado. El tipo de tratamiento lo describe o lo silencia cada paciente, según le parece. Todo el techo de la habitación está cubierto de un solo espejo. La paciente, que después de tomar una serie de baños de vapor, debe ponerse sobre su cuerpo desnudo una larga y suave túnica, también de color rojo oscuro, se tumba sobre esta camilla y es confrontada con su imagen en el espejo que hay sobre su cabeza. La habitación, que poco a poco se sume en una roja penumbra, se llena de los pesados vapores de dulzores sahumerios orientales. Detrás de una cortina suena una música suave y delicada, y los sentidos de estas mujeres se ven asaltados por una somnolencia infinitamente suave, arrulladora y agradable. Es entonces cuando entra en escena el hombre prodigioso, que inclina su figura alta y musculosa, ataviado también con una capa de seda púrpura, sobre la paciente que de todas formas ya se ha deslizado a un estado de semiéxtasis. Su cálido aliento acaricia los ojos entreabiertos en el semisueño, que se cierran bajo este soplo. Luego siguen las caricias, la imposición de manos cuyo contacto la conciencia se desvanece en medio del escalofrío de un bienestar ensimismado, en la conciencia de una radiación también ensimismada. Mademoiselle Y describió este estado en que se encontraba antes de dormirse como causado por una bienaventuranza sobrenatural, como si se hubieran derramado en sus venas cantidades enormes de néctar y ambrosía. Madame X confesó a su amiga que no es en modo alguno una persona discreta. Lo siguiente acerca de su despertar. Te despiertas como en un enorme pero infinitamente agradable cansancio, como si después de un gran esfuerzo y unas luchas torturadoras descansaras del triunfo y satisfecha en los laureles. Todas las tensiones se han esfumado, toda insatisfacción ha dejado de existir. La piel respira de nuevo, la sangre circula como rejuvenecida por las venas, el alma está llena de claras y alegres esperanzas, empapada de una sana voluntad de vivir. A este agradable estado pone fin la alegre, firme y apremiante exigencia del cuerpo. La clara imagen que yo pude hacerme después de esta perfecta descripción me recordó de forma inquietante a mi discípulo caído. Un encuentro en el salón de Madame X, a donde acudimos de visita con Ragon de forma inesperada, confirmó mis negras sospechas. José María de Chassin reinaba como un bajá, rodeado de esas mujeres mayores, sin pareja, que se consumían lascivas en las llamas de la sensualidad. Su aspecto exterior mostraba con tanta claridad los marcados rasgos del mapa del camino que había recorrido, como si hubieran sido grabados en él. Sus ojos ensombrecidos, con un brillo enfermizo sobre el que el puente de la nariz que se había afilado y las amplias fosas nasales acechaban sin pausa a sus víctimas sexuales. El labio inferior, que colgaba ligeramente, sobresalía más que antes, y sus carnosas facciones estaban divididas por la mitad
por una línea fáunica. Esta línea se repetía y se hacía más profunda en medio de su barbilla, fuerte y sobresaliente. Su pelo, peinado con arte, caía sobre su nuca en brillantes rizos negros. El escultor ciego de su pasión había hecho en pocos años un enorme trabajo en él, modelando sobre la blanda materia prima de su cuerpo al demonio de la ira sexual. En cuanto me vio, perdió su prepotente seguridad. Se despidió a toda prisa para eludir mis posibles preguntas, aunque yo esta vez no tenía ninguna pregunta que dirigirle. Sabía que no podía apartar de él a sus hechizadas admiradoras. Había encadenado a su persona el mundo de los instintos de ellas mediante una satisfacción desmedida y violentas emociones sexuales, y esta unión solo podían romperlas las propias víctimas a través de la lucha interior del espíritu por la libertad. Su espíritu, sin embargo, dormía todavía profundamente petrificado en el ardiente crisol del cuerpo. Mis intentos fueron en vano. Mis frías palabras de advertencia eran borradas por la realidad del placer que corría por sus venas, aunque el pícaro mago hiciera acceder a sus pacientes a ese placer, endormeciendo su yo moral y liberándolas de sus obligaciones morales. Ragon me escribió más adelante acerca de la cadena de escándalos que fueron saliendo a la luz en torno de Chassin y que condujeron por fin a su destierro de París. Primero fue solo una denuncia, y después muchas más, las que presentaron a la policía los miembros indignados y preocupados de las familias de sus ovejitas. En relación con este asunto, hubo algunos suicidios que salieron a la luz pública. De esta manera se aireó también el secreto de la temprana muerte de Mademoiselle X, que al cabo de algunos meses de terapia comprobó que, gracias a la imposición de manos y al soplo del aliento del mago, estaba en otro estado. Una respetable dama se quitó la vida porque Chassin, después de haberse apoderado de toda su fortuna, no quiso volver a saber nada más de ella. Estas desdichadas a las que se había robado la voluntad habían sacrificado, casi sin excepción, enormes sumas de dinero por él y firmado a ciegas cualquier tipo de documento, lo que las llevó a la ruina financiera. Chassin había devorado todos sus bienes materiales como un insaciable moloch. Era imposible imaginar para qué necesitaba tales cantidades de dinero. A pesar de su estilo de vida deslumbrante y despilfarrador, nunca habría podido gastarlas. Cuando la avalancha empezó a rodar, fueron apareciendo algunas otras pacientes de la habitación roja, víctimas de su vergüenza y del miedo ante el escándalo y la decepción. Chassin fue detenido y, después de algunas negociaciones tormentosas, condenado a muerte. Gracias a alguna influencia secreta, todavía estaba en vigor. La condena a muerte fue permutada por un castigo a galeras de por vida. Quise creer que el misterio había terminado. Ernst Müller había desaparecido de mi vida. Los miserables años que tuviera que pasar en galerías con seguridad lo enfriarían bastante, y en épocas de crisis aquel horror disuasorio y sin nombre haría sonar la alarma en su alma. Esa viva advertencia que se encuentra al principio de todos los senderos del infierno cuando empiezan a explorarse y cuyo nombre es recuerdo del alma. Pero mis pensamientos volvían una y otra vez a él. Su nombre resonaba en mí como un acorde sin solucionar y poco a poco se apoderó de mí una inexplicable sensación que todavía no había interpretado hasta el final el papel que debía desempeñar en mi vida. Vendrá a mí. Tiene que venir, por encima de todos los impedimentos y sufrimientos mortales. Y con esta certeza le esperé.